con el texto dialéctico. En España, el año 2017, cada inmigrante costaba a las arcas públicas en torno a los 60.000 euros en su primer año de acogida, si se computan todos los costes sociales que lleva aparejada su presencia en ese país. O sea, el inmigrante costaba, él tenía un coste, al parecer, dentro de lo que nos plantea aquí, digamos, bastante oneroso, ¿no? Bastante costoso, que demandaba mucho dinero. Un análisis detallado de los bienes sociales que consumen los inmigrantes ofrece una fotografía todavía más gris. Acceden a mayores ayudas de supervivencia, son favorecidos en la adjudicación de vivienda social, disfrutan de sanidad y educación gratuitas e incluso ven cubiertos los gastos de reunificación familiar. Asimismo, cuando los inmigrantes provienen de culturas distintas a la europea, tienden a formar guetos cerrados donde viven según sus costumbres y leyes. Esos lugares que se suelen llamar en Europa zonas no-go, aunque son bastante inocuos para los varones, no lo son para las mujeres, que suelen ser acosadas, insultadas y hasta agredidas. Ni tampoco para los representantes de la ley, que son hostilizados al tratar de cumplir su labor. Por tanto, Europa no puede asumir más parados y dependientes que únicamente saben cómo exprimir el sistema para alcanzar unos niveles de bienestar que nunca han disfrutado y que además son incapaces de respetar las normas y valores de los países que les brindan una segunda oportunidad para surgir. Y aquí lo que tenemos es, en rigor, una posición en contra de la inmigración, ¿no? Cuesta mucho la inmigración. ¿Qué más? Además de que cuesta mucho la inmigración, los inmigrantes forman guetos que son hostiles para las mujeres, no respetan las normas, los valores tampoco. Entonces hay demasiada hostilidad, es lo que menciona el autor del texto 2A. El autor del texto 2B va a estar abiertamente en contra de eso. Europa necesita inmigrantes para poder mantener sus altos niveles de vida, pues es un continente en el que gracias a la modernización y el desarrollo, cada vez un número menor de personas debe mantener a una población jubilada más numerosa y que sigue creciendo sin tregua. No solo España tiene la más baja tasa de nacimientos en el año, muchos otros países europeos le siguen los pasos de cerca. Los inmigrantes, querámoslo o no, terminarán llenando ese vacío. Para ello, en vez de mantenerlos a raya y perseguirlos, hay que integrarlos y orientar su arribo para que beneficie al viejo continente. Por otro lado, el neocolonialismo, practicado de diversas formas por los países europeos, causó estragos en el tercer mundo y contribuyó en buena parte a mantenerlo subdesarrollado. Así, no hay duda de que en última instancia solo el desarrollo del tercer mundo mantendrá en sus tierras a esas masas que ahora prefieren ahogarse en el Mediterráneo y ser explotadas por las mafias antes que continuar en sus países de origen, donde sienten que no cabe ya la esperanza de cambio. Por ello, es menester abrir las fronteras europeas a una inmigración que es necesaria y regularla de modo que sea propicia. Vamos ahora con la pregunta número 1, entonces. La discusión planteada entre ambos textos tiene como eje la llegada de inmigrantes de Europa a la luz del colonialismo contemporáneo. No. El coste monetario real de la inmigración para los países de la Unión Europea. Tampoco. La postura que deben asumir los países europeos respecto a la inmigración. El autor del texto A señala que tiene que tener una postura anti-inmigración y Vargas Llosa, que es el autor del texto B, más bien piensa que debe haber una especie de frontera abierta, ¿no? En lugar de perseguirlos, dice aquí, y mantenerlos a raya, se les tiene que integrar y orientar el apoyo, ¿no? Orientar su arribo para que finalmente quien se beneficie sea el viejo continente. Entonces la clave correcta es la C. ¿El soporte para instaurar una política de fronteras abierta para la inmigración? No. Ahora, nos dice el autor del texto A que estas zonas europeas no-go, ¿no?, son inocuas para los hombres, pero son hostiles para las mujeres. ¿Cuál sería el antónimo de inocuo? Inocuo es inofensivo, ¿no? O sea, que no causa mucho daño. Y más bien, lo contrario sería virulento, en este caso, que es violento, ¿no? La clave sería dedo. Yo más bien preferiría utilizar la palabra hostil antes que virulento, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. En la lógica del texto 2b, los inmigrantes en Europa pueden tener un efecto benéfico en la medida en que los guetos le dan un colorido al paisaje de las naciones. Bueno, lo de los guetos lo plantea el autor del texto A, pero no para referirse a algo positivo necesariamente, para garantizar a los europeos una reserva en el caso de una guerra mundial. Tampoco, ¿qué reserva? O sea, son la carne de cañón, ¿no? Esa no es la lógica de Mario Vargas Llosa. Debido a que puede ser un bálsamo para la política fiscal de la jubilación, ¿no? Porque estos tipos lo que hacen es pagar impuestos, pues justamente el pago de impuestos, porque tienen que tributar de todas formas, lo que permiten es tener una especie de caja, ¿no? Una caja fiscal para las personas que se jubilen. Entonces la clave correcta es C.
Vamos con las dos últimas preguntas. Desde la óptica del texto 2A, se infiere que los inmigrantes a los que hace referencia el autor de A tienen el propósito de contribuir con la generación de riqueza nacional. Se inscriben en culturas que evidencian marcados rasgos patriarcales, ¿no? Por el hecho de que conforman guetos y acosan mujeres, ¿no? O sea, son los hombres los que no se ven, digamos, perjudicados, pero sí las mujeres. Entonces, los hombres no corren riesgo, pero las mujeres sí. Entonces, en ese sentido, se inscriben estos colectivos, ¿no?, en culturas que evidencian marcados rasgos patriarcales. Esa es la clave correcta, ¿no? Luego, si Europa hubiera desistido de intervenir en el rumbo de los países del tercer mundo desde que se independizaron, la tasa de natalidad europea repuntaría en pocos años hasta lograr ser positiva. Los países europeos no necesitarían inmigrantes para mantener su nivel de vida. Apelar al argumento de la deuda histórica resultaría una estrategia impertinente. Y finalmente el costo anual por migrante disminuiría a menos de la mitad en la zona europea. Entonces, si no hubiese habido un intervencionismo europeo, mis estimados cachimbos, en el tercer mundo, a pesar del proceso independentista, ¿no es cierto?, de estos países, apelar al argumento de la deuda histórica resultaría una estrategia impertinente, ¿no? Finalmente son ellos los que han, digamos, generado problemas en el tercer mundo. Entonces hay una especie de deuda en rigor, ¿no? Y por esa razón, si Europa hubiera desistido, o sea, si no hubiera intervenido en el rumbo de los países una vez que estos se independizaron, no se podría apelar a este argumento de la deuda histórica, ¿no? La clave correcta en consecuencia sería la C, ¿sí? Bien, continuamos luego. Muy bien, jóvenes cachimbos, entonces vamos con la resolución del texto número 2 en inglés, el passage 2. Así que arrancamos, es un texto expositivo y se señala aquí lo siguiente, ¿no? Diabetes is a chronic condition. Está recontra sencillo, esto es básicamente un trabajo de cognados. La diabetes es una condición crónica. With, con, which, que es una palabra que ya hemos visto, es un conector relativo, ¿no? La cual patients can live full lives, ¿no? Con la cual los pacientes pueden vivir una vida plena, ¿no? Acá es un verbo, can live, ¿no? Pueden vivir, el verbo es este de acá. Full live es una vida plena, ¿no? Normally, normalmente, ustedes ya saben que las terminaciones en li son adverbios. The pancreas makes an important protein called insulin. También ahí es un trabajo de cognados. El páncreas genera, produce o hace, que es el sentido literal, una proteína importante denominada, called es llamada, insulina. A hormone that regulates blood glucose, ¿no? Una hormona que regula la glucosa en la sangre. Bueno, acá no, acá es, me disculpan, ahí es la glucosa o el azúcar, ¿no? Glucose or sugar, blood, de la sangre. The body's main source of energy, ¿no? Aquí sería la fuente de energía principal, eso es main, bodies del cuerpo. En este caso ustedes saben que el núcleo de una frase nominal siempre está focalizada hacia la derecha, ¿no? A diferencia del castellano que está más bien hacia la izquierda. In people with diabetes, the body does not make enough insulin, ¿no? En las personas con diabetes, el cuerpo no genera insulina, no produce suficiente insulina. Eso es enough. Vamos a colocar aquí suficiente. Suficiente insulina. Produce none at all, ¿no? No produce ninguna. Or does not properly use insulin. O no usa apropiadamente la insulina, ¿no? Entonces, de nuevo, en las personas con diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, o no produce ninguna, o no la usa apropiadamente, ¿no? O sea, son en realidad varias condiciones. Una persona con diabetes, entonces, no genera insulina en algunos casos, o genera insuficiente insulina, o tal vez no utiliza apropiadamente la insulina con la que se cuenta. This causes high blood glucose levels. Esto ocasiona altos niveles de glucosa en la sangre. A dangerous condition. Dangerous es peligroso, ¿no? Una condición peligrosa, ¿sí? Una condición peligrosa.
that can lead to heart disease. Una condición peligrosa que puede conducir, eso es la palabra lead, to heart disease, que puede conducir a enfermedades del corazón, eso es heart, disease, ya lo hemos visto que es enfermedad, heart es corazón, o sea, enfermedades cardíacas, painful diabetic neuropathy, ¿no? Neuropatía diabética dolorosa, eso es painful, painful es doloroso, ya saben que disease es enfermedad, a gradual deterioration of peripheral nerves, ¿no? Un deterioro gradual de los nervios periféricos. Blindness, ceguera también, podría ocasionar eventualmente ceguera. Kidney disease or failure, ¿no? Y sería insuficiencia renal, insuficiencia o insuficiencia renal, ¿no? Es un mal funcionamiento. And lower extremity amputations, ¿no? Y amputaciones de las extremidades inferiores, ¿no? Eso es lower, es abajo. Entonces ahí se refiere a eso, ¿no? Que eventualmente un enfermo con diabetes podría también padecer de amputaciones de las extremidades inferiores, ¿no? Insulin provides, la insulina provee, an excellent example of the iterative nature of medical research, ¿no? Provee de un ejemplo excelente de la naturaleza iterativa de la investigación médica. Its discovery, su descubrimiento, por ejemplo, laid the foundation for protein sequencing, ¿no? Sentó el fundamento, la fundación de las secuencias proteicas, ¿no? Sentó las bases para la secuenciación de proteínas, which provided the map necessary for the complex process of protein synthesis, la cual provee, digamos, el mapeo necesario. Podríamos pensar nosotros en mapa, porque map es eso, pero aquí no es estrictamente un mapa, sino más bien un mapeo, ¿no? For the complex process, para los procesos complejos, of protein synthesis, de síntesis de proteínas. In addition, además, es en adición, la semana pasada me parece que hemos visto un conector de adición también, era furthermore, ¿no? ¿Recuerdan eso en el texto? No estoy seguro en cuál de los textos en inglés, pero vimos un conector de adición. Bueno, en addition es eso, ¿no? Puede ser además también. Eventualmente podríamos utilizar furthermore. Today's insulin medications, ¿no? Los medicamentos, digamos, que incorporan la insulina en la actualidad, and diabetes research incorporate advancements in genetics, ¿no? Entonces las investigaciones actuales sobre medicamentos vinculados con la insulina en la actualidad y las investigaciones respecto a la diabetes incorporan avances en genética. A field, que es un campo, believed to be, que se cree que es in its earliest stages of changing how we design and produce new medicines. Bueno, entonces de nuevo, in addition, vamos con esta última parte que es la parte más oscura. Además, today's insulin medication and diabetes research, ¿no? Las investigaciones sobre diabetes y medicamentos con insulina en la actualidad, o medicaciones de insulina en la actualidad, dice acá, incorporate advancements in genetics, ¿no? Incorporan avances en genética. Esta secuenciación, esta secuencialidad, dice aquí, de las proteínas o proteicas, son consideradas para poder generar también medicamentos a fin de tratar esta enfermedad, ¿no? A field believed, ¿no? Un campo que se cree to be in its early stages of changing, que se encuentra en sus primeras etapas de cambio, how we design and produce new medicine, de cambio sobre cómo diseñamos y producimos nuevas medicinas. Bueno, sí, en realidad es esta secuenciación genética lo que va a permitir es crear nuevas medicinas al respecto, ¿no? Para poder tratar la diabetes de manera más efectiva. Entonces aquí, ustedes saben que este es un posesivo, el posesivo su, stages, esas etapas. En el caso de early es, podemos colocar algo así como las etapas primarias, ¿no? Las etapas primarias. Las etapas más tempranas, las primeras etapas.
de cambio sobre cómo diseñamos y producimos new medicines. Este es how, es cómo. Changing, que viene de to change, vamos a colocarlo aquí. Viene de to change, que es cambio, o cambiar. Aquí con el to, ¿no es cierto?, le estoy colocando como cambiar. Pero tengan en cuenta que también podría este to funcionar como a, en algunos casos, podría funcionar también como para, ¿no? De tal manera que podríamos pensar en a cambiar o para cambiar, ¿no? Bien, entonces esto es lo que tenemos, es un texto expositivo, ya lo había adelantado, un texto recontra sencillo sobre la diabetes. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple. Bien, entonces empezamos. The passage focuses, el pasaje se enfoca en, ¿no? The dangerous consequences of diabetes. Insulin as an effective cure for diabetes. Current research on insulin medications. Insulin and its benefits in the medical field, ¿no? Entonces, vamos con la alternativa A, the dangerous consequences of diabetes, las consecuencias peligrosas de la diabetes. La insulina como una cura efectiva para la diabetes, esa es la alternativa B. Current research, current es actual, ¿no? El campo de investigación actual, o la investigación actual, es una palabra nueva. On puede ser en, pero aquí es sobre, ¿no? Eventualmente en lugar de on podrías utilizar también about, ¿no? Eso ya lo hemos visto en varios casos, ¿no? Alternan entre about y on, pero en cualquiera de estos casos es sobre, vinculado con el tema de investigación, ¿no? Sobre los medicamentos con insulina. Y luego insulin and its benefits in the medical field, ¿no? La insulina y sus beneficios en el campo médico. A ver, entonces, se supone que los enfermos de diabetes en realidad pueden generar poca insulina, o simplemente no generan nada de insulina, o tal vez hacen un mal uso de insulina. Y entonces, ¿cómo yo me permito en el ámbito médico contrarrestar los efectos negativos de esta enfermedad? Bueno, es a través de la secuenciación genética, ¿no? Es lo que nos indica la lectura. Es en ese sentido que reconocer cuál es la estructura y el mapeo de la insulina lo que va a derivar en, digamos, un tratamiento mucho más efectivo. Y es por esa razón que la clave correcta es la alternativa D, ¿no? En el ámbito médico, reconocer cuál es la estructura de la insulina, cuál es el mapeo de la insulina a nivel microscópico, haciendo un mapeo proteico, va a permitir en el campo médico obtener medicamentos mucho más efectivos para contrarrestar los efectos de la diabetes, por ejemplo. Luego, en el número 2, nos piden el antónimo contextual de dangerous, ¿no? Dangerous es peligroso, me dejo entender. Y aquí tenemos varios que más o menos se orientan o se decantan por, como antónimos propiamente, ¿no? Tenemos inocente, innocent, que es un cognado con el castellano. La palabra harmless, que ya la hemos visto la semana pasada también, que es inofensivo, espero que la recuerden. La palabra peaceful y disarmed, ¿no? Que es pacífico y desarmado. ¿Cuáles de esas palabras en realidad funcionan como antónimo? En términos de dangerous, se refiere a la enfermedad. Dangerous supone que la enfermedad puede ser grave, o sea, pueden amputarte una pierna, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa B, harmless, ¿no? Que es inofensivo. Podría también ser, digamos, inocuo el antónimo. Vamos ahora con la alternativa de la pregunta 3. It is inferred from the passage, se infiere del pasaje, that the study of insulin will allow, ¿no? Se infiere del pasaje que el estudio de la insulina permitirá, ¿no? Este will, eso ya lo hemos visto, es el auxiliar de futuro, eso me indica el futuro, ¿no? Y la palabra allow, que lo hemos visto también en su forma en participio, ¿no? Allow es permitir. Nosotros lo hemos visto, me parece hace 2 semanas, en la forma de participio pasado, o sea, allow it, ¿no? Que puede traducirse como permitió. Entonces vean ustedes que aquí el verbo allow, que es permitir, va acompañado con el will, que es o me indica futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces permitirá. ¿Qué permitirá? Obtaining results in other areas of science, obtener resultados en otras áreas de la ciencia. To cure many fatal diseases, curar muchas enfermedades fatales, such as diabetes, como la diabetes. Improve science in a way never seen before. La palabra improve ya la hemos visto también. Voy a colocarlo aquí al costado. Este es un verbito. Improve es mejorar, ¿no es cierto?
mejorar la ciencia en un modo, en una manera nunca antes vista, ¿no? Never seen before, ¿no? El verbo, bueno, en realidad acá es un verbo subordinado, que es seen, ¿no? Que es ver, de to see, en forma nunca antes vista, ¿no? Y luego to know the causes of pancreatic insufficiency, conocer o saber las causas de la insuficiencia pancreática. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta aquí es la clave A. Bueno, en rigor, el texto nos habla acerca de las posibles aplicaciones también que podrían derivarse del estudio de la insulina. Por ejemplo, en el ámbito genético, ¿sí? El área de la genética es necesaria también para poder ver este mapeo molecular de la insulina, y esto permitiría crear nuevas medicinas. Entonces otras áreas de la ciencia podrían verse beneficiadas. No es solamente como una cuestión de tratamiento, ¿no? No es solamente para tratar la diabetes, sino que también podrían obtenerse medicinas, digamos, efectivas. En el ámbito de la genética también los estudios interdisciplinares serían necesarios para ello. Entonces la clave correcta sería la A. Seguimos. It is not compatible to say, no es compatible to say, decir, eso es lo literal, pero aquí podríamos traducirlo como afirmar, that, que insulin shortages, que la escasez de insulina, cause high blood glucose levels, ¿no? Ocasiona, origina, causa altos niveles de glucosa en la sangre. ¿Eso es compatible o es incompatible? Eso sería compatible más bien. Nos están pidiendo la incompatibilidad. Can trigger dangerous disease. Puede desencadenar enfermedades peligrosas. Eso también es cierto. La diabetes, por ejemplo, es una de ellas. Do not modify everyday life at all, ¿no? Este at all, ya lo hemos visto antes, es en absoluto, ¿sí? En absoluto. Y entonces si yo digo do not modify, tenemos el verbo to do, ¿no? Entonces aquí podríamos entenderlo como no modifica la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana. Eso es everyday life. Y finalmente, is caused by pancreatic failure, ¿no? Es causada por una falla pancreática. Failure es falla. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa C. Do not modify everyday life at all. No modifica la vida cotidiana en absoluto. Y eso es falso, pues porque producto, por ejemplo, de esta escasez de insulina podría derivar eso en diabetes y luego amputarte la pierna, ¿no? Entonces, por supuesto que afecta. Y finalmente, if a person's pancreas produce less insulin, si el páncreas de una persona produce menos insulina than necessary, que la necesaria, then the patient, entonces el paciente, ¿no? Could have, podría tener a multi-organ failure, ¿no? Una falla multiorgánica, ¿sí? Bueno, aquí tenemos failure nuevamente, ya lo teníamos ahí arriba. Can be diagnosed with diabetes. Puede ser diagnosticado con diabetes. Will soon suffer, ¿no? From blindness. Acá nuevamente tenemos ese will y soon, que es pronto, ¿sí? Próximamente, pronto. Will suffer, sufrirá from blindness, de ceguera. Bueno, los efectos de la diabetes puede ser ceguera, pero no es que eso sea pronto, ¿no? Y could never, podría, acá este es el adverbio, no se olviden. Could never live, ¿no? Nunca podría vivir a full life again, ¿no? Una vida plena otra vez o de nuevo. Y eso es falso, ¿no? Una persona con diabetes dice puede llevar una vida plena sin problemas, pero va a tener que recibir un tratamiento. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Si una persona o si el páncreas de una persona produce menos insulina que lo necesaria, entonces el paciente puede ser diagnosticado con diabetes. Esa sería la clave correcta, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden apreciar, el texto está realmente sencillo, es un texto recontra cortito y bastante ilustrativo sobre lo que implica la diabetes, ¿no?